Un saludo cordial a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Queremos pues darle la bienvenida a usted que está en la comodidad de su hogar o quizás esté en el trabajo y pueda de esta manera sintonizarnos a través de esta página, Centro Misionero de Cristo para las Naciones, el Ministerio TVM TV. A sus órdenes, su servidor, el pastor Roberto Antonio Bonilla, quiere compartir con usted hoy, este día, un tema de suma importancia que trata con los estatutos, las normas o reglamentos de Dios a través de su palabra. Y quiero de esa manera pues incentivarlo a usted para que pueda de esa manera compartir con nosotros hoy, este día, el estudio, una reflexión a través de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es uno de los libros traducidos a más número de idiomas. Ha servido de inspiración para la creación de cuadros, esculturas, exposiciones, tanto exposiciones musicales como poemas, artículos, dramas, más que cualquier otro libro. Por ende, la importancia de la Biblia. Sabemos que ha sido el tema central de cátedras también, sermones, discursos, comentarios, investigaciones, estudios que todos los demás libros que han sido escritos a través de los tiempos nos dan mucha información. Pero a través de los siglos, la Biblia ha sido el libro sometido a más escrutinio, al más severo estudio y a las más despiadadas críticas, como usted ya lo sabe. Sin embargo, ha logrado permanecer intacto a través de todo este tiempo. En otras palabras, lo que yo le estoy compartiendo a usted significa que es un libro perfecto, sin error. Sabemos también que este libro es el libro más antiguo, pero a la vez el más vigente. Es el más profundo, pero a la vez el más sencillo. El más general en su aplicación, por supuesto, pero el más personal. El más increíble, pero el más lógico. El más divino, pero el más humano. El más completo, pero el más claro. Su contenido en sí es el más pesimista, pero a la vez el más optimista. Sus acusaciones son las más severas, pero sus ofertas las más amables. Sus descripciones son las más rigurosas, pero sus palabras las más tiernas. Sus juicios los más espantosos, pero sus promesas las más inspiradoras. Así que el objetivo de este libro es simple, pero necesario. Consiste en dirigir la atención de nuevo al valor e importancia del estudio de la Biblia en sí, a diferencia del estudio de otros libros sobre la Biblia. Y con todo esto, pues conocer muy poco el contenido de la Biblia no es lo que queremos. Estos capítulos han sido planeados para sugerir métodos con qué o cómo dominar la materia de la palabra de Dios, sus hechos y sus doctrinas. Yo le podría sugerir muchos libros que hablan de la Biblia, libros de valor, pero esto solo serviría para distraer su atención. Y lo que quiero yo hoy, este día, enfatizar es el objetivo de este libro, que es el estudio de primera mano de la Escritura. Lo que espero o lo que esperamos que los obreros cristianos de nuestra iglesia y de otras iglesias puedan hallar en él sugerencias para un conocimiento más pleno de su manual de servicio y para un uso más eficiente de su arma de combate, simplemente la Biblia. Y si hay algo que pueda ayudar a los que han empezado recién su ministerio y estudiantes, así como estudiantes de teología, el propósito
propósito de escribir este extracto habrá dado su fruto. No puede haber duda, hermanos, que el ministerio más poderoso y fructífero siempre será el del mismo, que como Dios es poderoso en las Escrituras. No hay el intento de dar un plan completo de los libros de la Biblia. Existen otros métodos de estudio bíblico además de los mencionados aquí, por supuesto, y aún estos pueden ser desarrollados en dirección adicionales. Todo lo que se espera, o todo lo que yo espero, hermanos, es que sean hallados valiosos como fuente de sugerencias, que sean un incentivo para estudio posterior. Estas y muchas son las razones por las cuales deberíamos estudiar la Biblia, hermanos. Si usted se preguntará, pastor, ¿pero por qué estudiar la palabra de Dios? Primeramente porque nos revela la voluntad de Dios. Acuérdense que la Biblia es digna de nuestro aprendizaje, también de nuestra reflexión. ¿Por qué? Bueno, debido a que ha probado ser la mejor guía del hombre para discernir la voluntad de Dios para su vida. Sabemos que la Biblia contiene un extraordinario mensaje directo y claro, parte de Dios para cada individuo. Es una guía insuperable en relación con el futuro y es posible discernir la voluntad de Dios para nuestro presente. Y si estudiamos detenidamente sus planes futuros, los actos de Dios en la historia no son desordenados, déjeme decirle, o irregulares, sin el patrón específico de un plan trazado de antemano, el cual se va cumpliendo al pie de la letra con el paso de los siglos. Estas normas, estos estatutos o estas reglas de las Escrituras sobre el futuro son claras, y a la luz de ellas el cristiano puede y debe discernir la voluntad de Dios para sí, para su vida, para todo. El beneficio de la Escritura sería limitada en verdad si estas palabras solamente hablarían del pasado y del futuro. Sus enseñanzas y mensajes siempre poseerían un extraordinario valor también para el día de hoy. Recuerde eso. Quiero tomarme el tiempo para leer un pasaje que está en el libro, la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, que nos dice estas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él instruyéndonos a través de la palabra, que sea Él instruyéndonos en nuestro camino. Padre Celestial, te damos las gracias por el permitirnos estar sintonizados a través de este canal hoy, esta hermosa tarde. Que seas tú, Señor, permitiéndole al oyente, al hermano cristiano o no cristiano, abrir su corazón para que el Espíritu Santo pueda de esa manera enseñarles las cosas grandes y maravillosas que tiene tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, también porque contiene el plan de salvación. No existe enseñanza mayor o de mayor valor de efecto, y ni podemos dedicarnos a una meditación de mayor urgencia y necesidad que la reflexión sobre la salvación en nuestra alma. Pablo recordó a Timoteo que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También guía al ser humano a la salvación de su alma, proveyendo un
plan claro, sencillo y comprensible a través del cual puedes ser salvo. La comprensión del plan divino, hermanos, el plan divino de salvación, tal y como lo encontramos en la Biblia, es también de suprema importancia, considerando lamentablemente desorientación que existe en relación con este importante asunto. Cada individuo parece poseer una propia teoría sobre la salvación ahora en día. Cristo tuvo que luchar en contra de este mismo problema, ya que los religiosos de su tiempo torcían el significado de las Escrituras. A ellos Cristo desafió diciéndoles, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Recuerde que la Biblia es el único libro que existe imprescindiblemente un conocimiento personal de su autor, Cristo Jesús. Antes que rinda los tesoros de su contenido y los misterios encerrados en sus páginas, la forma de establecer esta relación personal y directa con Cristo es lo que se ha llamado el plan de salvación y consiste en los siguientes pasos. Vamos a hablar un poquito de las reglas generales para el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia o el estudio de las Escrituras no es un proyecto sencillo. Exige la observación de reglas redefinidas que lo faciliten, a la vez organizar su avance paulatino. Estudiar las Escrituras significa pues observar, hermanos, ciertas reglas indispensables que vayan facilitando la adquisición de conocimientos. El no hacerlo resultaría evitablemente en confusión y fracaso final. A continuación, yo quiero compartirles a ustedes un bosquejo de las reglas generales para el estudio de la Biblia. Como punto número 1, entender el propósito. Como punto número 2, determinar el propósito del aprendizaje. Como punto número 3, conocer el contenido del libro. Punto número 4, postura en el estudio es muy importante. La determinación, la reverencia, el apego, la diligencia, la receptividad, la predisposición es muy importante al igual. El sometimiento que tú y yo debemos de compartir y hacer. La firmeza, la persistencia, en otras palabras. Estos son los temas de los cuales estaremos hablando a través de este bosquejo. Espero que usted pueda aprender mucho de la postura de este estudio. Hablemos un poquito de la determinación. Hablemos un poquito también del contenido del libro. Pero primeramente es necesario entender el propósito. Las reglas generales para el estudio son de suma importancia. Así que el estudio de las Escrituras no es un proyecto, hermanos, sencillo. Exige la observación de reglas redefinidas que lo faciliten, a la vez organizar su avance paulatino, como se lo he dicho anteriormente. Entender el propósito, eso es muy importante. Su propósito predominante es presentar el camino de redención a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerda eso. Y determinar el propósito del aprendizaje. Algunas personas pretenden estudiar la Biblia abriendo sus páginas al azar. Otros leen porciones saltadas o salteadas, y aún otros más buscan versículos sobre algún tema que les interesa y los interpretan fuera de su contexto. Cualquiera de estas prácticas no solo es incorrecta e indebida, sino perjudicial.
nadie debe emprender el estudio de las Escrituras sin antes haber establecido la meta que persigue. Esta puede ser obtener alguna información, como los cristianos en Berea, ¿verdad? Se recuerda de esa ciudad, quienes, de acuerdo con la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 17 versículo 11, ellos escudriñaban las Escrituras todos los días con el fin de verificar el mensaje de Pablo, o con el fin si las habían predicado, o quizás sea adquirir ayuda en contra de las tentaciones. El salmista, a través de ese pasaje, declara que guardaba la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. Nos lo refleja el pasaje de Salmos capítulo 119 versículo 11, que también puede estudiar la Biblia en busca de orientación. Salmos 119, 105. En una palabra, antes de lanzarnos al aprendizaje de la Escritura es necesario establecer la meta que perseguimos, pues de eso dependerá el método que se implemente o que se emplee para su estudio. Conocer el contenido del libro es muy importante. Es estratégico que antes de adentrarnos en los detalles de sus mensajes, conozcamos primero la Biblia por lo que toca a su estructura interna y las formas literarias de su contenido. Por ejemplo, será de gran utilidad percatarnos desde un principio que los 66 libros que están compuestos en la Biblia se encuentran divididos en dos grandes secciones llamadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primero de estos comprende a su vez 4 grandes secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los proféticos, mientras que en el Nuevo Testamento comprenden 5 secciones titulares: los Evangelios, el libro de los Hechos, los Apóstoles, las epístolas paulinas, epístolas generales y las epístolas de Apocalipsis. La estructura interna de los libros de la Biblia se parece en parte a la de cualquier otro libro, en el sentido de que el texto se haya formado por capítulos divididos. Estos divididos en párrafos, los cuales están divididos en versículos, y estos a su vez contienen oraciones, frases y finalmente palabras. Por lo que toca la forma literaria de su contenido, cada libro posee un estilo propio, hermanos. Algunos sirven de una forma poética, como salmos, como cantares. Otros sirven como lo presenta el mensaje de Dios bajo la forma de discursión o discursos, como los profetas. Encontramos fascinantes narraciones en el libro de los Evangelios, interesantes cartas personales, así como a Filemón, a Tito, extensas misivas a grupos cristianos, las epístolas generales, por supuesto, tratados doctrinales que tienen que ver con las cartas de Romanos, documentos históricos que tienen que ver con los libros de Samuel, Reyes, etc., hasta un extraordinario drama que narra el libro de Job. Estas y más razones hacen que tengamos un previo estudio de la Biblia en cuanto a su contenido. La postura en el estudio habla de la determinación. El que comience el estudio como un simple pasatiempo no tendrá ni la mitad de posibilidades de triunfar en la vida tanto como aquel que lo inicia bajo un sentido de profunda necesidad. El convencimiento interior de nuestra urgencia o de nuestra urgente necesidad personal, indiscutiblemente, hermanos, producirá
una férrea determinación de leer y estudiar las Sagradas Escrituras a cualquier costo. De poco sirve alentar un entusiasmo pasajero si ante la más pequeña de las dificultades flaqueamos, claudicamos en nuestro propósito inicial. La reverencia, el que a Él le haya placido comunicarnos la verdad de su ser y la grandeza de sus planes por medio de la página impresa, nos debe llenar de un sentimiento de gratitud y reverencia. Además, su título radica en el contenido. Esta es la Santa Biblia, y lo que es santo debe manejarse con temor y temblor. No solo es la Biblia digna de nuestra reverencia por lo que ella es y por el autor y sus palabras, sino también por el Maestro que nos ha sido dado para enseñárnosla, el Espíritu Santo. El apego. Algunos profesan amar la Biblia, pero en la realidad lo que andan son libros que hablan sobre ella. El estudiar la Biblia únicamente con el fin de criticarla bajo un sentido meramente obligatorio o por simple curiosidad no producirá ningún provecho, hermanos. El amor por la Biblia, el apego por la Biblia significa que late en nosotros la vida eterna y sentir la necesidad imperiosa de alimentar nuestra alma a través de la palabra de Dios que nutre y fortalece. Amar la Biblia quiere decir mucho más que simplemente llevarla bajo el brazo a la iglesia o tenerla en un lugar prominente en el estudio, en el hogar, tener la actitud que tenía Job, como lo narra el capítulo 12, o David, por ejemplo, allí en Salmos capítulo 19, versículo 10, o como el profeta Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 15, versículo 16. Hay que ser diligentes. Hablemos un poco de la diligencia. En el caso del estudio bíblico, la palabra celo es pues sinónimo de diligencia, ya que nadie podrá estudiar la Biblia si no se aplica a esa tarea con diligencia y sentido de responsabilidad, hermano. La receptividad. Esto significa poseer un corazón abierto y respetuoso a lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos por medio de la palabra de Dios con frecuencia. Cristo acostumbraba a decir a sus discípulos y a las multitudes: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto nos lo comparte la Biblia en uno de sus libros, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 15. Con esto, el Señor acentuaba lo importante que es solo oír, sino también recibir, o en caso del estudio bíblico, no solo leer, sino captar y retener lo leído. Hablemos de la predisposición. Esta es una actitud que con frecuencia se pasa por alto, pero que cultivándola puede rendirnos grandes ganancias. ¿Quién no ha sentido al leer el primer libro de Crónicas estar perdido o estar perdiendo el tiempo con sus listas de interminables genealógicas? ¿Quién no se ha cansado de leer a sí mismo las tediosas instrucciones del libro de Levítico sobre la construcción del tabernáculo? Hasta nos preguntamos muchas veces por qué Dios habrá incluido información tan aparentemente inútil. Sin embargo, el que lee con perspicacia descubrirá que escondidos entre la descripción del mobiliario del tabernáculo, los sacrificios, las vestimentas de los sacerdotes, los muebles, etc., se encuentran varios tipos de Cristo, que también dentro de las cansadas genealogías
se pueden encontrar interesantes datos que pueden servir como base para estudios posteriores. Quiero hablarle un poquito de un ejemplo que se menciona en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 15, y otra porción en el capítulo 6, versículo 11. También en el libro de Corintios, o la carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 7, que habla de Pablo. Allí no se menciona el aguijón que le fue dado a Pablo, pero sí pudiera haber sido tal vez alguna enfermedad de los ojos, qué sé yo, o alguna otra enfermedad como es gastritis. No sabemos, pero en otras palabras es importante a la vez que nosotros nos sometamos, sin importar el detalle, el sometimiento. Déjeme decirle que a la Biblia se le puede estudiar de dos maneras, hermano. Número uno, como una fuente de información religiosa, y número dos, como una fuente o como un manual divino. Pero este manual divino exige una inmediata y sincera respuesta de nuestra parte para modelar la vida. Algunos leen mucho la Biblia, creyendo estudiarla, pero poco beneficio obtienen de su lectura, porque rehúsan obedecer las instrucciones y por lo tanto solo se engañan a sí mismos. Persistencia, firmeza, esta actitud es decididamente un elemento muy estratégico en el estudio bíblico, virtud con la cual debemos revestirnos desde el inicio de nuestra empresa, de nuestro estudio. Perseverancia es que aquel que seriamente ambicione llegar a conocer las Escrituras tendrá que hacer acopio de un ejemplar a través de los meses y a través de los años, para que algún día llegara al dominio completo de su contenido, hermanos. Por eso yo le incentivo a usted a que de esa manera usted mantenga sus ojos puestos en el Señor, que vea exactamente cuáles son las reglas establecidas por Dios, sus estatutos, sus decretos, y verá si usted hace conforme a lo que hoy hemos hablado, será muy bendecido usted, su familia, su parentela y sus amigos, porque usted estará dando el buen ejemplo, el testimonio de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente. Ha sido un placer compartir este estudio con ustedes hoy este día. Espero que se haya gozado y que podamos de esa manera sintonizarnos la próxima semana. Saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del canal. Saludos a nuestras hermanas que nos están viendo continuamente a través de la página de Centro Misionero de Cristo para las Naciones. Al igual quiero mandar un saludo cordial a la Iglesia Central que se encuentra en Columbus, Nebraska, en Estados Unidos. Y acá también un saludo cordial a la Iglesia Central en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. Y con ustedes, su servidor a través de Centro Misionero de Cristo para las Naciones aquí en la ciudad de Colón, departamento de la Libertad en El Salvador. Que Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un placer. Esperamos que haya aprendido mucho y espero en el Señor que continúe viendo las predicaciones, compartiendo estas predicaciones con otros hermanos, amigos, parientes, para edificación de su alma, de su mente y de su espíritu, de su corazón, porque recuerde que no hay nada imposible para Dios. Quiero terminar y finalizar con este estudio, pero no obstante, hacerte a ti la invitación que si tú no has recibido al Señor
como tu único y suficiente Salvador, a que lo hagas hoy, que le entregues tu vida. En el nombre de Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida hoy. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando tu Hijo Jesús venga por su iglesia, yo pueda de esa manera ser llevado a tu presencia. Gracias por perdonar todos mis pecados, gracias por hacerme libre y gracias te doy, Señor, por el haberme permitido hoy renunciar a las cosas de este mundo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga grandemente, hermano. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima semana. Amén.